Curso bíblico por correspondencia. Comienzo con el hombre más grande. Curso de estudio de Emmaús. Lección 1. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Personas de todo tipo se han formulado esta pregunta. La gente se lo preguntaba cuando Jesús estaba en la tierra y se lo siguen preguntando desde entonces. Es la pregunta más importante que te puedes hacer. Los seguidores de Jesús, llamados discípulos, se hacían esta pregunta después de conocerle. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús no fueron tan elogiosos, pero también se lo preguntaron. ¿Quién es este que habla blasfemias? Lucas 5:21. Incluso después de haber estado predicando durante 3 años y medio, la gente todavía se lo cuestionaba. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Mateo 21:10. ¿Quién es Jesús? La respuesta que demos a esta pregunta marcará una profunda diferencia en nuestra manera de vivir. Los 4 evangelios se escribieron para ayudarte a responder a esta pregunta por ti mismo. Si piensas sobre lo que dicen y respondes a las preguntas honestamente, tu vida cambiará. Como dice uno de los evangelios, las cosas que en ellos hay se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Esta lección te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Antes de la venida de Jesús, el mundo estaba preparado en muchos aspectos para la venida de Jesús. Antes que Él viniera, Dios había enseñado a los judíos a adorarle. Dios les reveló sus grandes verdades poco a poco a través de los siglos. Más adelante, durante lo que se denomina el exilio, cuando los judíos fueron dispersados por todas las naciones, llevaron con ellos la palabra de Dios. Los no judíos reciben el nombre de gentiles. Los gentiles en el mundo antiguo a menudo vivían lujosamente en el oriente. En la antigua Grecia disfrutaban de una desarrollada civilización. Los líderes romanos gozaban por su parte de gran poder. Pero ninguna de las cosas de las que disfrutaban los gentiles les daba entera satisfacción o les salvaba de sus pecados. Philip Schaff, historiador de la Iglesia cristiana, dice que la gente de aquel tiempo estaba preparada en muchos aspectos para la venida de Jesús. La religión judía, la civilización griega y el imperio romano, todo ello constituyó a que el mensaje de Jesús
fuera escuchado. Pero la religión, la civilización, el poder, el pensamiento, el arte y la literatura no reconciliaban a la gente con Dios. Los intentos de mezclar la religión judía con otras religiones, la desaparición de religiones antiguas e incluso el deseo de Dios de alguna alma noble, no respondían a sus necesidades. Los intentos de mezclar la religión judía con otras religiones, la desaparición de las religiones antiguas e incluso el deseo de Dios de algunas almas nobles no respondían a sus necesidades. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Él era un ser humano. Su vida fue tan sorprendente que necesitamos que se nos recuerde que era un ser humano. ¿Cuál es la conclusión? Debería haberte dado cuenta de que Jesús fue un verdadero ser humano en todos los sentidos. Nació y como niño dependió de su madre. Estuvo sujeto a su padre y a su madre. Creció de la misma forma que todos nosotros. Supo lo que es tener hambre, sed y cansancio. Tuvo sentimientos de la misma forma que tú lo puedes tener. Gozo, tristeza, ira y amor. Experimentó la tentación y la venció. Su cuerpo, mente y sentimientos fueron maltratados y murió. A pesar de ser humano, era diferente. Debido a que Jesús nació en el seno de una familia judía, vivió bajo los principios de la ley judaica, los cuales eran muy estrictos. Graham Scroggie, el predicador escocés, dijo: la cuestión del nacimiento virginal de Cristo no es algo teológico, sino evidente, bien sea que él naciera de una virgen o no. O sea, la cuestión del nacimiento virginal de Cristo no es algo teológico, sino evidente, bien sea que él naciera de una virgen o no. Las narraciones pueden ser o bien ciertas desde el punto de vista histórico, o bien ficción deliberada. Las principales fuentes de información son los evangelios de Mateo y Lucas. Y estos testimonios son documentos genuinos de la era apostólica. Fueron escritos por aquellos cuyos nombres les dan sus respectivos títulos, y todo el relato del nacimiento virginal aparece desde el principio en cada uno de ellos. Jesús hizo y dijo cosas que muestran que era diferente a ti y a mí. La gente que conoció a Jesús dio testimonio de este hecho. Jesús no era un ser humano corriente, nunca pecó y Dios era su Padre. Ten en cuenta que Juan no dice:
antes de que el mundo fuera creado, sino que antes de que el mundo fuera creado, Él ya existía. Él existía desde antes de su nacimiento humano y nunca ha habido ninguna época en la que no existiera. Más adelante, Juan nos dice: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Por supuesto que Dios es el único que ha existido desde siempre. Por naturaleza, Jesús era hijo de Dios. Para entender la importancia de este hecho, piensa en la diferencia que hay entre algo que fabricas y algo que engendras. Si haces una mesa o un robot, estás fabricando algo distinto a lo que tú eres. No es un ser humano. Pero si tiene un niño, es el mismo tipo de ser que tú. Jesús es humano porque tú también lo eres. Dios creó al hombre, el cual no es divino. Pero Jesús es el unigénito de Dios. Él es divino. Es el único Hijo de Dios. Mateo 1, 20 al 23. Nos dice que el Antiguo Testamento predijo la venida de Jesús cientos de años antes de que Jesús naciera. Por ejemplo, Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La declaración de Jesús fue una blasfemia, a no ser que él fuera lo que realmente decía ser. Él sabía que los líderes judíos lo condenarían a muerte. Sabiendo que su muerte tendría lugar en el momento preciso que Dios había establecido, Juan 8:20, Jesús no había hecho hasta entonces semejante declaración en público. De hecho, animó a otros a que dijeran quién era Él. La Biblia declara desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios es el único que debe ser adorado. Deuteronomio 5, 7 al 9. Dice: no tengas dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás. C.S. Lewis, el conocido autor de Cristianismo Básico, escribió: un hombre que simplemente fuera hombre y que dijera semejante cosa no podría ser un buen maestro. Podría ser o bien un lunático o bien el diablo del infierno. Tú eres el que tiene que escoger. O bien este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien era un hombre loco o algo peor. Puedes tacharlo de idiota o bien rendirte a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Lección 2. ¿Qué hizo?
La vida pública de Jesús duró solamente 3 años y medio. En aquella época no había automóviles, trenes ni aviones y tampoco existía la radio, televisión o prensa. Nació en una pequeña población llamada Belén. Pasó la mayor parte de su vida en otra pequeña población de Israel, Nazaret. Nunca viajó más de 320 kilómetros de su lugar de nacimiento. Nunca escribió un libro. Nunca asistió a la universidad. Tampoco poseía ninguna propiedad ni ejerció ningún cargo público. Ahora bien, tal y como dice el gran predicador Philip Brock, todos los ejércitos que pueda haber desfilado, todos los navíos que se puedan haber construido, todos los parlamentos que se haya convocado, todos los reyes que puedan haber reinado, todos ellos juntos no han afectado la vida del hombre de una forma tan profunda y relevante como esta única y aislada vida, la vida de Jesucristo. La lección 1 nos mostraba que Jesús era el divino Hijo de Dios. En la lección 2 te mostraremos lo que hizo cuando estuvo en la tierra. Evidentemente, no podemos abarcar todo lo que Él hizo. Juan 21:25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. En lo que queremos centrarnos es en el estudio de algunas de las cosas más importantes que hizo. Siguió un plan divino. Jesús sabía que había venido al mundo con el propósito más importante de todos. Pablo se dio cuenta que a pesar de ser muy religioso y sincero, tenía una gran necesidad. Sabía que la honestidad era la mejor actitud en cuanto a lo que se refiere a la religión. Pronto veremos el porqué. La Biblia nos resume lo que los periódicos no hacen más que decirnos. Los seres humanos son personas miserables. Tal y como dice Pablo, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Romanos 3, 16, 17. Todos nosotros sabemos que esto es cierto. Tomamos medicina cuando estamos preocupados. Tenemos ataques de nervios cuando la medicina no nos ayuda. Romanos 1 describe todos los problemas personales y sociales a los que tenemos que enfrentarnos cada día. Pecados sexuales, crímenes, hogares rotos, adolescentes rebeldes y guerra entre las naciones. Pero la Biblia hace algo que no hace los periódicos y es el decirnos el porqué de todas estas cosas y la razón por la cual ocurre todo esto. La Biblia dice que el pecado se produce cuando rehusamos reconocer el derecho de Dios para controlar nuestras vidas. Lo que nosotros llamamos pecado
es la consecuencia de no querer hacer lo que Dios nos dice. Por eso es tan importante obedecer a Dios. Pecado no es solo lo que podamos hacer contra otra persona. El pecado en su raíz es la expresión de nuestra rebelión a Dios. Cuando la Biblia dice que morimos, no se refiere solamente a la muerte de nuestro cuerpo. Efesios 2:1 dice que hay gente que a pesar de vivir está muerta. ¿Por qué? Porque la Biblia ve cada persona que está separada de Dios como muerta. Es cierto que nuestros cuerpos un día mueren, pero también es cierto que nosotros hoy podemos estar muertos para Dios. Y Él quiere darnos vida eterna. Pecado es ponernos primero. Incluso el hecho más religioso puede ser egoísta. Fíjate en la palabra paga. Si se gana una paga, esta tiene que ser pagada. Por tanto, si somos honestos, debemos admitir que todos hemos pecado. La Biblia dice que nuestra mayor necesidad es ser salvados. Por esta razón vino Jesucristo al mundo. Murió para salvar. Jesús sabía que pasaría dos cosas al venir Él al mundo. Esto está en Mateo 16:21. Por supuesto, la resurrección sorprendería a todos. Nadie había resucitado jamás, pero su muerte fue el igual de sorprendente. La paga del pecado es la muerte, pero Jesús jamás había pecado. Isaías 53:5 en el Antiguo Testamento lo expresa de la siguiente manera: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, del 8 al 10.
No se trata de que Dios sea nuestro enemigo y tenga que cambiar para hacerse nuestro amigo. Somos nosotros los que somos enemigos de Dios, quienes tenemos que convertirnos en sus amigos. A pesar de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, y a pesar de la gran necesidad de salvación que todos tenemos, la mayor parte de la gente no tiene esa paz y esa vida maravillosa que Él ofrece. La lección 3, ¿cómo puedo conocerle?, te ayudará a entender cómo puedes convertirte en su amigo personal y recibir el regalo de la vida eterna. Él vino a dar este don a todos aquellos que creen en Él. Lección 3. ¿Cómo puedo conocerle? ¿Cómo puedo ser salvado de mi pecado? La Biblia revela que Dios ha dicho exactamente cómo podemos recibir el regalo de la vida eterna que Él da a través de la fe en Jesucristo. Dios dice que debemos tener una relación personal con el Señor Jesús. Dios dice que debemos tener una relación personal con el Señor Jesús, pero ¿cómo podemos conocerle? Hechos 11:26 explica el origen de donde proviene la palabra cristiano. Dice: y los discípulos fueron por primera vez llamados cristianos en Antioquía. Según la Biblia, entonces un cristiano es un creyente en Jesucristo. La lección 3 te ayudará a descubrir lo que significa ser creyente y a saber cómo tú puedes llegar a hacerlo. La salvación está basada en la fe. Si tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación mediante buenas obras, Jesucristo no habría tenido que morir en la cruz por nuestros pecados. La palabra gracia significa recibir algo que no merecemos. Es un don de Dios del cual no somos dignos. Gracia es una acción que alguien hace por nosotros sin esperar nada a cambio. Pablo hace referencia a la bondad de Dios hacia nosotros sin merecerla. Enfatiza en esta idea, dándole la categoría de regalo. Un don es algo que alguien nos ofrece y que podemos o bien recibirlo o bien rechazarlo. Efesios 2, 8 y 9 dice que el medio por el cual podemos recibir ese don de Dios y ser salvos es por la fe. Pero, ¿qué es la fe? Significa confianza y esperanza. El don gratuito de la salvación debe recibirse mediante la fe en Jesucristo. El hecho de creer en Cristo para salvación significa tener la plena confianza de que Él puede quitar la culpa de nuestro pecado
y darnos vida eterna. Tener fe en Jesucristo significa que entendemos y aceptamos que Él murió por nuestros pecados y que puede perdonarnos y darnos vida eterna. Cuando aceptamos que Él es el único que puede salvarnos, hacemos una decisión en la cual confiamos plenamente en Él. Debemos poner nuestra fe en Jesucristo. Romanos 6:23 dice claramente que el regalo divino de la vida eterna es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Para dar una base a nuestra fe, Jesús resucitó de los muertos y después lo confirmó apareciéndose numerosas veces a sus discípulos. La fe es confianza. El elemento más común e imprescindible en toda relación humana. No podemos vivir ni un solo día sin confiar en otras personas o cosas. Cada vez que sube al autobús, tiene fe en que no va a atropellarse. O sea, tiene fe en que no va a estropearse cuando sube al autobús. Confía también en que el chofer conducirá sin riesgo. Tiene fe en que se dirige al lugar que en él se indique. De la misma manera, cuando depositas dinero en el banco, estás confiando en otras personas. Cada vez que envías una carta, estás confiando en el servicio de correo funciona correctamente. Está confiando en el servicio de correo funcionará correctamente. Cada vez que entra en un edificio, tiene fe en que sus muros permanecerán intactos. Cada vez que el médico te receta algo, confía en que ese medicamento te hará bien. Por supuesto, no solemos pensar en la fe cada vez que hacemos alguna de estas cosas. La fe es algo tan natural en la vida cotidiana que no nos cuestionamos nuestras creencias. Pero esta fe ordinaria de todos los días se convierte en fe salvadora cuando confías en Jesucristo para salvación de tus pecados. La fe necesita un objeto adecuado. La razón por la cual la fe en Jesucristo nos puede salvar del pecado es que Él es el Salvador que puede salvarnos. Es completamente Dios y completamente hombre. La persona que ha recibido a Cristo ha ejercitado la fe apropiada que Dios requiere para la salvación. La persona que ha recibido a Cristo ha ejercitado la fe apropiada que Dios requiere para la salvación. El mayor insulto que podemos hacerle a Jesucristo, ya sea consciente o inconscientemente, es decirle: no confío en ti. La fe implica una relación con Jesucristo. Ahora sabemos que para ser salvos
debemos recibir el regalo gratuito de Dios. Y sabemos que este don está en Jesucristo. La fe nos da la seguridad de la salvación. Cuando creemos en Jesucristo para el perdón de los pecados y para alcanzar la vida eterna, nuestra salvación nunca puede perderse. Cuando creemos en Jesucristo para el perdón de los pecados y para alcanzar la vida eterna, nuestra salvación nunca puede perderse. Estamos siempre seguros. La Biblia nos enseña que Dios nos guarda. El regalo de la salvación, una vez recibido, nunca puede ser arrebatado o perdido. La seguridad de la salvación es la confianza total basada en las promesas de la palabra de Dios, que aseguran que el creyente es salvo para siempre. Dios quiere que cada creyente tenga esta confianza. La seguridad de la salvación es la confianza total basada en las promesas de la palabra de Dios, que aseguran que el creyente es salvo para siempre. La salvación está basada en la muerte de Cristo. La seguridad de la salvación está basada en principios claros de la Escritura. Comenzamos la lección 3 refiriéndonos al hecho que en la Biblia los cristianos se definen como creyentes. Estás a punto de acabar esta lección. Ahora es el momento de preguntarte si has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados. Revisemos los puntos que hemos tratado en esta lección. La salvación no se consigue por obras humanas. La salvación es un regalo que Dios da a aquellos que no se lo merecen. La salvación es un regalo de Dios que o bien se acepta o bien se rechaza. Debemos creer en Jesucristo para la salvación. La salvación nunca se puede perder. Ha llegado el momento de tu decisión personal. ¿Has confiado en el Señor Jesús como tu Salvador? Si no es así, ¿lo harías en este momento? Creer en Cristo no tiene nada que ver con la iglesia a la que asiste. Es una decisión personal que haces ante Dios. Recuerda que lo más importante es cómo pueden ser perdonados tus pecados. ¿Qué es lo que te impedirá entrar en el cielo? ¿Qué es lo que no te permitirá disfrutar de la vida eterna? La muerte de Cristo en la cruz es la solución de Dios. Debes creer en Él para recibir perdón y vida eterna. Si estás deseando confiar en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, dile en oración que eres consciente de que eres pecador y de que no puedes salvarte por tus propios medios del castigo eterno que mereces, y que recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador por medio de la fe. Al hacer esto, estás decidiendo apoyarte solamente en Él para la salvación. Hoy he confiado en el Señor Jesucristo como mi Salvador personal, confesando mis pecados y aceptando que Él es el único que puede salvarme.